Una persona fue víctima de un accidente de tránsito que le causó graves lesiones. El abogado de la aseguradora le ofreció 10 millones de pesos. Esta persona pensó que era una cifra razonable, por lo que aceptó y firmó un documento en el que se comprometió a no demandar por el accidente de tránsito. Cuando revisamos su caso nos dimos cuenta muy rápido que por la gravedad de las lesiones que padecía podía haber reclamado una indemnización de hasta 200 millones de pesos. Lamentablemente perdió todo ese dinero por haber firmado ese contrato de transacción. Si tuviste un accidente de tránsito, hay errores que te pueden costar muchísimo dinero. Soy abogado y hace muchos años me dedico a representar víctimas de accidentes de tránsito. Y te puedo decir que lamentablemente muchas personas pierden muchísimo dinero no por el accidente, sino por los errores que cometen después. Hoy les voy a hablar de los errores más comunes que cometen las víctimas de accidentes de tránsito que les impiden reclamar una indemnización justa. Y les voy a explicar cómo evitarlos. El primer error es no averiguar si existe un seguro de responsabilidad civil que lo pueda beneficiar. En Colombia el seguro de responsabilidad civil no es obligatorio. Es diferente al SOAT, que sí es un seguro obligatorio. El seguro de responsabilidad civil cubre la obligación que tiene de indemnizar el conductor y el propietario del vehículo como consecuencia de un accidente de tránsito. Es muy importante para la víctima saber si quien le causó las lesiones tiene este seguro de responsabilidad civil, porque si este seguro existe, la víctima va a poder reclamar la indemnización directamente a la aseguradora. Por el contrario, si no existe un seguro de responsabilidad civil, solo se va a poder reclamar la indemnización al conductor y al propietario del vehículo, quienes tendrán que responder con su propio patrimonio personal. Y es mucho más fácil cobrar una indemnización a una aseguradora que tiene recursos suficientes para pagarla en efectivo, en lugar de perseguir el patrimonio de una persona que puede que no tenga suficiente dinero ni bienes para responder por una indemnización por lesiones o muerte que puede llegar a ser bastante cuantiosa. ¿Cómo puedes averiguar si existe un seguro que te pueda beneficiar? Lo primero es preguntarle al causante del daño si contaba con este amparo. También te puedes dar cuenta si acude al lugar del accidente un abogado de la aseguradora y le puedes preguntar cuál es la aseguradora que cubrió la responsabilidad civil del causante del daño. Pero si ninguna de estas opciones está disponible para ti, puedes averiguar en la página del Registro Único de Seguros. Allí tendrás que informar la placa del vehículo que te accidentó y la fecha del accidente, y en unos 15 días hábiles vas a saber si había un seguro y cuál es la aseguradora. Otro de los errores es no realizar las gestiones propias de la reclamación en forma diligente o contratar a un abogado que no impulse el caso. Ten en cuenta que si no llegas a un acuerdo con la contraparte, vas a tener que iniciar un proceso judicial para que sea un juez el que defina si existe obligación de pagar la indemnización y tase el valor de esa indemnización. Y lamentablemente los procesos judiciales en Colombia son extremadamente lentos. Por esto es importante avanzar con la recolección de documentos y el impulso del caso tan pronto como sea posible. Si hay demoras, que sea por la lentitud de la justicia y no porque tu abogado no está haciendo nada o porque tú no has recolectado los documentos e información necesarias para poder avanzar con tu caso. Sin embargo, en algunos casos no hay más remedio que esperar, como te voy a explicar a continuación. Pero antes de continuar, no olvides dejar un me gusta para el algoritmo de YouTube para que este video sea recomendado a más personas y puedan conocer sus derechos. El tercer error es presentar la reclamación en forma inmediata sin esperar la evolución médica de las lesiones. Si fuiste víctima de lesiones en un accidente de tránsito, es posible que no te convenga presentar la reclamación inmediatamente, sino que sea conveniente esperar la evolución de las lesiones y la definición de las secuelas. La razón es que la indemnización a la que tendrás derecho dependerá de cuál es el resultado final de esas lesiones. Entre más graves son las lesiones, mayor deberá ser la indemnización. Y la gravedad de las lesiones depende normalmente de los días totales de incapacidad laboral y de las secuelas que dejaron las lesiones. Estas secuelas pueden ser estéticas, como lo son cicatrices, o pueden ser funcionales, como un dolor que impide la movilidad de un pie, o pueden ser también psíquicas, como un trastorno de estrés postraumático después del accidente. Las incapacidades laborales no se definen inmediatamente porque normalmente la persona tiene que esperar el tratamiento médico. Normalmente los médicos te dan una incapacidad laboral corta que puede ser renovada dependiendo de cómo sigue la persona. Y las secuelas tampoco se definen inmediatamente porque se suelen consolidar con el tiempo y los médicos prefieren esperar a que la persona pase por todo un tratamiento médico y alcance la mejoría médica máxima antes de comprometerse por escrito a decir que esa persona va a quedar con una secuela de por vida. El cuarto error es no obtener el dictamen de pérdida de capacidad laboral cuando la persona presenta secuelas funcionales o psíquicas permanentes. Cuando hay secuelas psíquicas o funcionales permanentes, la vida laboral de la persona se ve gravemente alterada. En los casos más graves,
puede que la víctima no pueda volver a ejercer ninguna actividad productiva por el resto de su vida. En otros casos, la víctima puede continuar trabajando a pesar de la secuela, pero tal vez tenga que cambiar su actividad laboral, o pueda continuar en la misma actividad laboral, pero con restricciones. Si padeces una secuela psíquica o funcional, es fundamental obtener el dictamen de pérdida de capacidad laboral, ya que este te ayudará a determinar y aprobar ante el juez cuál es el grado de afectación que esa secuela representa en tu actividad laboral. Se trata de una prueba fundamental para poder acreditar el grado de afectación que padeces y para poder liquidar la indemnización por lucro cesante por pérdida de capacidad laboral, es decir, para poder estimar cuál es la cantidad de dinero que vas a dejar de percibir por el resto de tu vida probable como consecuencia de esas limitaciones. El quinto error es no estar dispuesto a ceder en parte en las pretensiones para poder buscar un acuerdo conciliatorio que ponga fin al conflicto rápidamente. Como expliqué, los procesos judiciales en Colombia son demasiado lentos, pero además son inciertos, no hay garantía de un resultado favorable. Incluso si obtienes una orden de pago de indemnización, no tienes certeza de cuál es el valor de la indemnización que va a tasar el juez. En términos muy sencillos, la conciliación y la transacción consisten en ponerse de acuerdo con la contraparte sobre la indemnización que vas a recibir y a cambio te comprometes a no demandarlos o a terminar un proceso que ya has iniciado y que está en curso. Como mecanismos alternativos de resolución de conflictos tienen dos ventajas. La primera es que ganas tiempo porque no tienes que esperar el fallo de un juez que puede tardar varios años, sino que puedes llegar a un acuerdo rápido con la contraparte y acordar recibir la indemnización mucho más rápido. Y la segunda ventaja es que ganas certeza y no tienes que esperar un proceso judicial que va a terminar en una sentencia incierta que no controlas y que no depende de ti, sino que depende de un juez. No digo que en todos los casos haya que negociar, porque también depende de la contraparte, pero si la contraparte te hace una oferta razonable, vale la pena negociar en lugar de esperar varios años por un fallo de un juez. ¿Pero qué es una oferta razonable? Pues para eso está tu abogado, que te debe asesorar y te debe orientar sobre cuál es un buen acuerdo y cuál es un mal acuerdo. Un buen abogado no solamente va a ver la gravedad de las lesiones y su correspondiente indemnización, sino que también va a tener en cuenta las pruebas que tienes de la responsabilidad del demandado y el riesgo de que el proceso se pueda perder o de que la indemnización se vea reducida por participación de la víctima. Lo importante es que negocies asesorado debidamente por un abogado experto en estos temas para que no se aprovechen de ti y no te ofrezcan menos de lo que realmente puedes obtener. El sexto error, y uno de los más graves de todos, es confiar en el abogado de la aseguradora. El abogado de la aseguradora busca defender los intereses de quien causó el accidente de la aseguradora, es decir, de tu contraparte. Aunque sean muy amables y parezca que te están asesorando, no debes confiar en ellos, porque no están interesados en ayudarte a proteger tus derechos. Por el contrario, su objetivo es solucionar el problema para sus clientes lo más rápido posible y al menor costo posible. Por eso es fundamental que busques asesoría de un abogado independiente, externo, que no tenga ninguna relación con la aseguradora. He visto muchísimos casos en los que el abogado de la aseguradora busca que la víctima de lesiones en el accidente de tránsito desista del proceso y de la reclamación en el lugar del accidente, y para esto en muchos casos le suministran a la víctima información falsa o imprecisa. Por ejemplo, he visto casos en los que se les ofrece a los clientes repararle la motocicleta a cambio de que desistan de la indemnización de las lesiones, pero no se lo explican con claridad, simplemente le dicen que quieren repararle la motocicleta y que a cambio solo tiene que firmar un documento, pero resulta que el documento es un desistimiento de la indemnización por las lesiones. Lamentablemente, muchas personas en el lugar del accidente, debido al estrés que este les ha producido, no son conscientes de que padecen graves lesiones y de que pueden reclamar indemnizaciones bastante cuantiosas por estas lesiones. Por esto acceden lamentablemente a desistir de esas indemnizaciones por las lesiones a cambio de que les reparen su vehículo. Otra forma que utilizan los abogados de las aseguradoras para presionar a las víctimas en el lugar del accidente es decirles que si no firman determinado desistimiento, la moto va a ser detenida por la autoridad de tránsito, y exageran el tiempo que la autoridad de tránsito o la fiscalía se tardan en devolver la motocicleta. Sin embargo, la realidad es que pocos días después vas a poder reclamar ante la autoridad tu vehículo, y desistir de una indemnización cuantiosa solamente para evitar el trámite de tener que ir a reclamar el vehículo no es para nada buena idea. Voy a hacer un video más detallado sobre esto porque no quiero ver más personas engañadas en el sitio del accidente de tránsito y no quiero ver más desistimientos de indemnizaciones cuantiosas a cambio de nada. Pero por ahora quédate con esto. Si sufriste lesiones en el accidente y te están llevando en una ambulancia, no firmes el desistimiento o el documento que te está presentando el abogado de la aseguradora. Solicita que se levante el informe de tránsito, pide que te lleven urgentemente a recibir la atención médica y días después reclama tu vehículo a la autoridad de tránsito. No tomes decisiones apresuradas, ya vas a tener suficiente tiempo para presentar una reclamación debidamente fundamentada y para negociar un acuerdo
justo. El séptimo error es no reclamar. Muchas personas no son conscientes de los derechos que tienen y por eso no los ejercen. Por esto hay muchas víctimas que no hacen absolutamente nada y no reclaman. Es cierto que hay muchos casos que no son viables. Por ejemplo, cuando la víctima ha sido atropellada por un vehículo fantasma y no se puede ubicar al conductor ni a ese vehículo porque huyó del lugar de los hechos. O también cuando el accidente se ha causado por la culpa exclusiva de la víctima. O hay otros casos en los que lamentablemente no hay a quién cobrarle la indemnización porque no hay seguro de responsabilidad civil y el responsable no tiene dinero suficiente para poder pagarla. Pero antes de rendirte sobre tu caso, consulta a un experto para que pueda darte una opinión profesional sobre las posibilidades reales que tienes de lograr una indemnización. El octavo error es presentar solamente una querella penal y no iniciar acciones civiles para reclamar la indemnización. Causar lesiones a alguien en un accidente de tránsito puede implicar la comisión del delito de lesiones personales culposas. Por esto el responsable del accidente puede ser procesado y condenado a una pena que puede ser incluso de prisión, que dependerá de la gravedad de las lesiones y de las circunstancias en que ocurrió el accidente. Sin embargo, aunque en el proceso penal existe la posibilidad de reclamar una indemnización una vez el procesado ha sido condenado, lo cierto es que no es la mejor forma de reclamar esa indemnización. En el proceso penal en Colombia aplican ciertas garantías para los procesados, como la presunción de inocencia, el derecho a guardar silencio y la responsabilidad exclusivamente si se acredita el componente subjetivo, esto es la culpa o el dolo. Estas garantías no aplican en la justicia civil y esto facilita el ejercicio de los derechos de las víctimas en los procesos civiles. Incluso en algunos casos, en la justicia civil es posible que se declare la responsabilidad de una persona y su obligación de indemnizar sin necesidad de que se demuestre que incurrió en culpa o en violación de normas de tránsito. En estos casos la responsabilidad se fundamenta en que esa persona estaba ejerciendo una actividad peligrosa como lo es la conducción de vehículos. Además, en el proceso civil es posible vincular a la aseguradora y a los terceros responsables por el accidente de entrada con la presentación de la demanda. Por el contrario, en el proceso penal, en las fases iniciales solo se puede vincular al conductor y la aseguradora y los terceros responsables solo se pueden vincular más adelante en el incidente de reparación integral después de que el conductor ha sido condenado. Lo que debes tener en mente es que el proceso penal tiene como fin que se imponga una pena o una sanción a quien ha cometido el delito de lesiones personales culposas, es decir, al conductor. Por otra parte, el proceso civil tiene como fin lograr la indemnización de perjuicios para la víctima. Y en Colombia no hay necesidad de escoger entre un proceso y el otro. Lo que recomendamos hacer es adelantar el proceso penal en forma paralela con el proceso civil. Y esto me lleva al noveno error, que es no averiguar si existen terceros civilmente responsables que deban pagar también la indemnización. En Colombia no solamente debe pagar la indemnización el conductor del vehículo que causó el accidente, sino que también hay terceros que son civilmente responsables y que están obligados al pago de la indemnización. Por ejemplo, es una regla general que el propietario del vehículo con el que se causan lesiones también está obligado al pago de la indemnización. Otro ejemplo es el de las empresas de servicio público que tienen afiliados vehículos como buses, taxis u otros vehículos dedicados al servicio público de transporte. La ley dispone que las empresas de transporte en estos casos son responsables por todos los perjuicios que se causen con los vehículos que tienen afiliados. Es muy importante averiguar si en tu caso existen estos terceros civilmente responsables para poderlos vincular al proceso y reclamarles también la indemnización. Y también se debe averiguar si ellos tienen bienes con los que puedan responder por la indemnización a la que la víctima tiene derecho. Esto es especialmente importante si no existe seguro de responsabilidad civil y por lo tanto no hay una aseguradora que esté obligada al pago de la indemnización. Y el décimo error del que se desprenden todos los anteriores es no contratar a un abogado, y es que todos los errores mencionados solo ocurren si no cuentas con asesoría adecuada de un abogado experto en estos temas. Un buen abogado te debe poder orientar y te debe ayudar a obtener una indemnización realmente justa y mucho mayor a la que obtendrías por tu cuenta. Si ya tuviste un accidente o incluso recibiste una oferta de la contraparte, lo peor que puedes hacer es tomar una decisión sin contar con la asesoría adecuada. En Velasco Abogados somos expertos en accidentes de tránsito y tenemos una amplia experiencia manejando este tipo de casos y estamos disponibles para poder escucharte y para poder asesorarte. Si quieres que revisemos tu caso, puedes escribirnos en nuestro WhatsApp 318-550-9123 o puedes solicitar una consulta a través de nuestra página web www.velascoabogados.com.co. No olvides suscribirte, dejar un me gusta y compartir este video para que más personas puedan conocer sus derechos. Hasta la próxima.